Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco. ¿Están preparados para hablar de tecnología? Hoy la propuesta es analizarnos, o cuánto nos analizan a nosotros. La fábrica de datos, esta que ya está en marcha hace muchísimo tiempo, y nosotros tal vez no lo sabíamos, o sí lo sabíamos. Te propongo este tema acá en Las Mangas del Chaleco. Bueno, yo me quedé con una frase que decía, el saber es poder. Eso me movilizó a buscar y a producir este programa, que tiene que ver para poder analizar, entender, interpretar lo que nos está pasando en el día a día y que tal vez nosotros no lo dimensionamos como tal. ¿De qué estoy hablando? De la tecnología, señores. El futuro ya no es mañana, es hoy. Y hoy estamos viviendo unos tiempos mucho más acelerados o dinámicos, podríamos decirlo, con cambios vertiginosos. Esto nos va a explicar Julián Luna Pastore. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Muy usted? bien, Ingrid, muchas gracias por tenerme aquí, un gusto como siempre. Bueno, él es abogado y también con un posgrado y especializaciones en tecnología. Contame de qué se trata. Sí, bueno, yo soy internacionalista, esa es mi maestría, pero Sí. también hice un posgrado en inteligencia artificial el año pasado en MIT, en Boston, y después de eso volví a Tucumán y por formación de abogado armé un sistema especializado para abogados que trata de simplificar la inteligencia artificial en el uso cotidiano de la abogacía. Cuando hablamos con el doctor por cómo íbamos a producir, íbamos a ordenar los temas para charlar con ustedes, para contarles cuánta importancia tienen los datos en la vida, hablábamos de dos frases. Yo le decía, yo me quedé con esto que les decía al comienzo, el saber es poder. Y él me decía, yo me imaginé la caña de azúcar como materia prima de Tucumán. Y hoy me decía, eso cambió. ¿Quién es la materia prima ahora? La materia prima somos nosotros. Nosotros somos la gran materia prima del siglo XXI porque los datos que se obtienen de nuestra actividad cotidiana, de todo lo que hacemos, desde, no sé, usar una tarjeta ciudadana, el SUBE para subirse a un colectivo, hasta enviar un WhatsApp, entrar a Instagram, todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir prácticamente con interacción tecnológica de alguna manera, está generando datos. Bueno, nosotros veíamos series, novelas, películas y demás, y decíamos, eso no va a pasar nunca acá, o sea, estamos lejos de todo eso. Todo lo que veíamos en la tele, que tenían que ver nuestro día a día, el minuto a minuto, está pasando. Son parte de una gran industria de datos. Sí, estamos viviendo en una etapa en la que los datos son el negocio más importante que hay a nivel internacional. Contame por qué, doctor. Bueno, básicamente cualquiera de nosotros ha usado alguna vez ChatGPT, por ejemplo, o ha usado algún tipo de inteligencia artificial. Esas inteligencias artificiales están basadas en un gran procesamiento de toda la información que se consigue en el Internet. Por poner un ejemplo, para que eso exista se necesita trillones de parámetros, trillones de informaciones, datos de algún tipo sobre las personas que interactúan con Internet, sobre las páginas que se han publicado, sobre las empresas, sobre YouTube, sobre cualquier cosa que uno pueda encontrar en Internet. Y toda esa información hace que hoy podamos tener sistemas ultra desarrollados, predictivos, como son las inteligencias artificiales para, en el caso de ChatGPT, procesar lenguaje. Y eso hace que, por un lado, sea una de las industrias más importantes. Si vemos cuáles son las industrias más valuadas a nivel internacional en el ámbito de tecnología, tenemos NVIDIA, y es la industria más valuada porque básicamente produce placas de video, que son componentes que permiten procesar esa cantidad de información. Si nos vamos un poquito más atrás, sí, y más simple todavía, ¿cuál es la mejor forma de vender hoy en día? Para uno poder vender necesita la información de quién está vendiendo. Y hoy en día, vendiendo por redes, se puede poner una pauta, una publicidad que llega específicamente a la persona que uno quiere. Se segmenta, ¿no? Se segmenta y casi automáticamente. Y eso necesita de un gran cúmulo de datos que sale de toda nuestra interacción diaria con los dispositivos electrónicos, con celulares, computadoras y demás. O sea, cuando nosotros ponemos, para que la gente entienda, un me gusta algo, que eso es una frase, Sí. una canción, alguien que posteó que se fue de viaje, no sé, nos van ya direccionando, encasillando a qué gustos tenemos, qué cosas nos interesan, ¿verdad? Exactamente, quiénes somos digitalmente. Ese perfilamiento que se va haciendo sirve por un lado para vender, sí, como es el caso de la pauta que estábamos hablando, entonces se vuelve una gran industria para potenciar la venta y el comercio como tal. Por otro lado, hay una faceta de seguridad en sí misma. Hay ciertos estados o, bueno, ciertos servicios de inteligencia que tienen interés en conocer la situación particular de distintas personas para, por ejemplo, hacer un ataque quirúrgico, que es como se ven actualmente en varias de las últimas guerras internacionales,
para poder hacer, bueno, ciberataques, para poder diferenciar, bueno, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos contra Irán recientemente, el primer ataque que se hizo, el primer fin de semana, se atacaron a los principales líderes del régimen iraní en un par de horas. Claro. O sea, se sabía exactamente dónde estaban, dónde iban a estar, qué iban a hacer. Y muchos también con drones, ¿no? Ya no necesariamente el soldado que vaya hacia el lugar, ¿no? Drones o misiles dirigidos que tienen una información tan precisa que se vuelve, como se decía en algún momento, como se le dice popularmente, quirúrgico. O sea, es específicamente lo que se está buscando en el ámbito de seguridad. Bueno, me hace recordar a cuando fue el evento en lo que fue Maduro, ¿no? Cómo llegó todo el gran movimiento y ellos lo ensayaron y demás todo, pero fue todo tecnológico. Exactamente. Ese tipo de aplicaciones, tanto en el ámbito de seguridad como en el ámbito comercial, como incluso en el ámbito político, porque hoy en día las elecciones se ganan teniendo más datos. Sí. O sea, el que gana las elecciones es el que sabe exactamente lo que la gente quiere ver en redes. Tenemos el mismo caso de nuestro presidente actual, que ganó en localidades como decir la banda del Río Salí, que no conocía, probablemente no conozca. Y nunca fue. Pero ganó las elecciones ahí. Entonces, ¿cómo hace para ganar las elecciones en ese lugar? Bueno, porque sabe manejar los datos de qué se necesita en esas secciones, se pauta de cierta manera o simplemente se publican videos que tienen un target en ese tipo de poblaciones, que por medio de plataformas como TikTok o Instagram llega exactamente a gente en la banda, en el sur de Tucumán. Entonces, ese algoritmo lo que hace es, ante esta cantidad de datos de cierta persona, yo le presento cierto video. Si ese video tiene cierta repercusión, ya sea que comparta o que dé me gusta o que entre o se quede cierta cantidad de tiempo, entonces va a premiar o va a castigar el resultado de un próximo video similar. Claro. Esa interacción es prácticamente automática hoy en día y requiere justamente un procesamiento masivo de datos. Y el algoritmo va cambiando todo el tiempo. Nadie tiene la Biblia, digo, del algoritmo. Digo, va cambiando, es dinámico. Es dinámico porque justamente es un programa que se fija todos los datos que hay y todo el tiempo está recibiendo nuevos datos. Claro. Entonces, hoy en día, la forma en la que funcionan estos algoritmos es por algo que se llama red neuronal. La red neuronal es una serie de ecuaciones, de multiplicaciones de todos estos valores que hacen que el hecho de que pongas o no me gusta pase por toda una serie de procesamientos que se generan a base de estos datos. O sea, haga varias operaciones matemáticas hasta decidir, este me gusta significa esto. Perfecto. Entonces, de los millones de datos que hay, como simplificando para cualquier persona, se crea esa operación matemática de cómo tiene que procesar cada cosa que pasa. Tremendo, ¿no? Uno cree que es un robot, pero no, es el algoritmo. El algoritmo es el gran sistema que hay detrás de todos los me gusta que ponemos y las cosas que desestimamos también, porque cuando uno no ve y lo pasa rápido, también manda una información. Está diciendo, este tipo de videos, este tipo de publicaciones no van con este segmento, ¿no? O sea que hay un montón de cosas todavía por seguir explicando y analizando. Quédate allí, en las mangas del chaleco vamos a seguir hablando de tecnología y cómo nos afecta la industria de los datos. Esto que ya está en marcha y no tiene humo. Bueno, seguimos inmiscuidos en lo que es la tecnología, navegando en las redes entre los ceros y unos, Estamos ahí navegando, me imagino ahí entre todo lo que es, lo que se lee, ¿no? En las redes sociales, en los que me gustan o no me gustan. ¿Sabes qué? Uno podría pensar que tal vez, y está asegurándolo seguro, valga la redundancia, que la pandemia vino a acelerar un montón de trámites digitales para esta parte del mundo, donde tal vez no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Trámites oficiales, estar mucho tiempo más con el celular por este tiempo del encierro y demás, pero esto data de hace mucho tiempo, ¿verdad, doctor? Bueno, la primera inteligencia artificial comienza con la Guerra Fría. Estamos hablando de año 1958. ¿En el 58 ya había inteligencia artificial? Exactamente. La primera inteligencia artificial
era en realidad una máquina que era como toda esta habitación, Sí. que se llamaba el perceptrón. O sea, lo que lograba era lo que se llamaba el perceptrón, que era nada más que una línea en un gráfico. Ajá. O sea, 5 puntos, por ejemplo, los dividía, 3 para acá y 1 para aquí. Sí. Esa línea, que uno dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo digo inteligencia artificial? Es la base de todo lo que hoy entendemos como inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo esos 5 puntos del perceptrón en ese momento? Estaba diciendo, estos 3 datos son algo y este otro es otra cosa. Ujú. Así de simple, es lo primero que se hizo. Y se necesitaba una habitación completa para hacer eso. Con el tiempo eso fue evolucionando. Hubo una época en la cual cayó un poco el desarrollo de la inteligencia artificial, Sí. sobre todo Se aplanó, digamos. se aplanó, quedó solo para los videojuegos, o principalmente para los videojuegos, y en los 2000 tuvo un resurgimiento que volvió a caer en los 2010 más o menos. Sí. Cayó públicamente, digamos, Claro. cayó de los medios o de la visión general, pero seguía desarrollándose. Y el gran boom que esto tuvo a nivel internacional fue el año 2022, noviembre del 2022, cuando se publica la primera versión de ChatGPT. Ujú. Eso fue un antes y un Pero ¿no después. había antes otros programas que también tenían inteligencia artificial y nosotros no lo dimensionábamos como inteligencia artificial? 100%, desde programas que cualquiera puede haber accedido en los 80, 90 ya había que tenían algún tipo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial se define, bueno, hay muchas definiciones, Sí. pero la más aceptada por la academia es un sistema que puede hacer una actividad que normalmente haría un humano. Claro. O sea, cualquier sistema que haga una actividad que normalmente haría un humano se considera inteligencia artificial en un sistema genérico. Yo hice un curso de inteligencia Sí. artificial en varias oportunidades para periodistas y demás, y nos explicaban, vos me dirás si estoy en la equivocada o no, que se transcribía cómo se maneja una neurona Sí. humana, entonces trataron de pasarlo por la computadora para ver cómo funciona la neurona humana para que la computadora trabaje de la misma manera. Entonces iba decidiendo cosas como cuando uno decide cosas en su vida, ¿no? Hay una línea biologicista que Sí. se experimentó durante muchos años Ajá. para tratar de replicar esta inteligencia humana. Bueno, desde la línea, esa primera inteligencia Sí. artificial, pasaron muchas cosas. Hay distintos tipos de modelos que se fueron desarrollando. Primero Claro. matemáticamente y después en sistemas. Por ejemplo, el hecho de que en un videojuego haya texturas en toda una cara, por ejemplo, Sí, eso es por un algoritmo que específicamente se diseñó para eso. claro. El hecho de que se puedan aplicar efectos sobre una imagen, que hoy es algo muy básico, o sea, que haga blanco y negro o algo de color, Ujú. eso es porque hay un modelo predictivo que predice cómo sería eso, o que al menos está haciendo una operación matricial, está haciendo una multiplicación de esa imagen por está haciendo una multiplicación, lo simplifiquemos, Sí. está haciendo una multiplicación de los valores de esa imagen para que se haga blanco y negro. Y a veces, ese avance respecto al procesamiento de datos por medio de multiplicaciones de matrices y de predicción de resultados, fue avanzando así, de manera gradual. El NPC se le llama, como el personaje de un videojuego que se mueve solo, tiene una inteligencia artificial que funciona por su cuenta. En el celular, cuando nosotros escribimos y nos predice la próxima palabra, ese es un modelo predictivo que está entrenado para predecir, bueno, cuál va a ser la próxima palabra en base a lo que estás escribiendo. Claro. Todos esos son inteligencias artificiales, son modelos predictivos que emulan una función que haría normalmente un humano. Claro, pero hay un antes y un después en el uso público general, en el ChatGPT y otros ya programas mucho más utilizados, ¿no? Podemos decir que ChatGPT es el punto de inflexión, porque es la primera vez que un gran modelo de lenguaje se hace público para cualquier persona. Universal. Que tenga ese tipo de capacidades, que es un tipo de modelos. Habíamos dicho que bueno, hay distintos programas o modelos que fueron evolucionando. Este último modelo tiene una tecnología que se llama Transformer. Ese Transformer, como el de las películas, tiene ciertas particularidades que hacen que funcione mucho mejor de lo que funcionaba el procesamiento de texto antes. Claro. O sea, los modelos anteriores de procesamiento de texto, como BERT, por ejemplo, eran mucho más ineficientes al crear un párrafo, por ejemplo, o al crear una oración. ¿Y por qué se vuelve tan popular a partir de este modelo? Porque básicamente uno de los mecanismos principales que tiene el Transformer es que cuando va a predecir la próxima palabra que va a hacer o cuando va a generar un texto, tiene en cuenta todo el contexto de lo que uno le manda en simultáneo. Y se fija,
o sea, como justamente atención se llama el sistema, o sea, dicho vulgar, se fija en qué son las cosas importantes y en base a esas cosas importantes resuelve simultáneamente todo lo que va a decir. La inteligencia artificial no es más que un gran interpretador de datos, en definitiva. Esto que hablábamos recién de todo este mecanismo de atención, transformer y demás, es un algoritmo, o sea, es una fórmula matemática que procesa todos esos datos de manera eficiente. Esto que hablábamos de la neurona como base, al principio fue biologicista, pero después fue simplemente matemático. Y se le dice neurona porque son distintas operaciones que se hacen sobre los mismos datos a la vez. Entonces, por ejemplo, yo le digo hola ChatGPT. Y ChatGPT pasa eso por una operación matemática que se le llama neurona, después pasa por otra, después por otra, y eso a su vez se relaciona, la que mejores valores tienen, con otra operación, otra operación, otra operación, otra operación. Esa operación se define sola, o sea, se crea sola, en base a todos los datos que recibe. Y se genera en cada una de esas neuronas un valor por el cual se va a multiplicar la información que llegue o se va a procesar. En definitiva, termine llegando al final a un resultado. Lo que está haciendo en todos los casos es una predicción. O sea, en todos los casos está adivinando qué es lo mejor que debería responder. El objetivo es alimentar a esas neuronas, o sea, hacer una base gigante de datos de biométricos, de nuestras fotos, de las distintas personas, de las iris y de demás cuestiones, para con eso poder hacer modelos que predigan mejor. ¿Pero qué se veía en el iris cuando te ponían el láser? ¿Qué datos se pueden sacar? Bueno, datos biométricos básicamente es como la huella digital. O sea, hay una marca única de cada persona que en principio se podría tratar de replicar, por ejemplo. Se podría tratar de generar automáticamente por medio de un modelo. Se podría tratar de simplemente tener una identificación de que cierta persona equivale a cierto dato biométrico. O que cierta región tiene ciertas características. La posibilidad de los datos, sobre todo ahora que existen estos sistemas que automáticamente los procesan, es inmensa. Entonces, para una empresa, por ejemplo, significa que puede tomar mejores decisiones. Para un político significa que puede ganar mejor las elecciones. Y para una empresa gigante como Google significa que puede hacer un mejor modelo de inteligencia artificial para que todo eso suceda. ¿Y qué es lo malo de todo esto? ¿Es verdad que hay muchos oficios y profesiones que van a empezar a tener sus últimos virajes, podríamos decir? Podrá ser controversial, pero yo creo que casi todas las profesiones que hoy conocemos, casi todas, podrían ser reemplazados con al menos los avances matemáticos y tecnológicos que hoy existen. O sea, con las redes neuronales. ¿O se actualizan o van a perder, digamos? ¿Vos crees que actualizando se pueden acompañar el ritmo de la inteligencia artificial? Y bueno, ¿O tal vez ya deban desaparecer? Ese es un gran debate. Yo creo que va a haber un gran lapso de tiempo en el cual no van a desaparecer automáticamente las profesiones, sino que se van a potenciar, como ya existen. O sea, alguien que antes hacía 10 escritos judiciales, ahora puede hacer 30. Si tienen una herramienta para eso. O si, no sé, hacía 20 notas en la Gaceta, ahora puede ser 50. Eso es posible. Ahora, ¿cuál va a ser el punto en el cual una inteligencia artificial automatizada no va a hacer mejor las cosas que el ser humano? Y en ciertas profesiones o en ciertos trabajos eso depende mucho de cuestiones regulatorias, sobre todo, o políticas o morales incluso. Por ejemplo, ¿Vos crees que vamos a tener políticos de inteligencia artificial, médicos de inteligencia artificial? Bueno, siempre que hablo con un médico me dice que esto es inviable, que no puede ser. Pero ¿qué es lo que yo pienso sobre, por ejemplo, sobre los médicos? Habíamos dicho que estos modelos procesan millones de datos al mismo tiempo y en base a eso saben qué es lo mejor que van a hacer. Un diagnóstico, claro. Para hacer un diagnóstico médico, por ejemplo, necesitan mucha información teórica, que es lo que ya tienen, o sea, muchos libros y demás, pero también hace falta lo que los médicos dicen el ojo clínico, hace falta que sepan exactamente qué tiene, y cada paciente en principio es distinto porque tiene distintas particularidades, pero hay muchas limitaciones porque justamente hay normativas y regulaciones. Sí, pero yo creo que la sensibilidad que puede tener un doctor y la confianza que vos podés generar, que esa persona te atienda a vos, por supuesto, que te dé el diagnóstico y vos te quedes con esa tranquilidad, también pasa por un sistema nervioso que sí es importante. Así que todo es para evaluarlo. Es como a criterio de cada uno, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Bueno, seguimos analizando los datos que ya nos analizaron a nosotros. Mirá qué tarde llegamos, porque ya estamos súper identificados. Yo soy de de una determinada edad, de un determinado sexo, con algunos gustos, y así estamos todos en una casillita, en este universo de datos, que es la gran industria que yo te decía que es el saber es poder, ¿no? Cuanto más sabes de alguien es cómo podés llegar a ese lugar como vos querés, ¿no? ¿Sabés qué me llamó mucho la atención? Estamos en época todavía de mundial y leí un artículo hace un tiempo que uno por ahí termina hasta dudando, ¿no? Me comentaba que, por ejemplo, la selección de Japón venía hace más de 20 años analizando con inteligencia artificial a los mejores jugadores de fútbol para ello poder implementarlos en la capacitación de sus jugadores, ¿no? Y bueno, de hecho lo estamos viendo participando en eventos internacionales que antes tal vez era algo ilógico, ¿no? Por ahí no pensamos que un Japón... ¿Es verdad esto? ¿Se puede hacer esto? Bueno, no soy especialista en lo que está pasando en Japón en este momento, pero sí soy consciente de que existen muchos modelos predictivos en el ámbito del deporte y hay empresas que se dedican hace décadas a justamente analizar los datos del deporte. O sea, es habitual poner en investigación, digamos, eventos y personas. Exactamente. Estos sistemas, que yo daba el ejemplo de las redes neuronales recién, puede ser otros tipos de modelos también, como pueden ser convolucionales. Bueno, hay varios tipos de redes neuronales y de modelos para analizar, que pueden analizar directamente desde la imagen o desde los datos que uno le carga para encontrar patrones. O sea, el proceso de entrenamiento de estas redes o de estos modelos es un proceso de que automáticamente le hacen probar muchas alternativas hasta que encuentran ciertos patrones. Y eso justamente se hace procesando los datos. Siendo muy concreto, por poner un ejemplo, eso tiene impacto en equipos que nosotros conocemos como la selección argentina incluso. Cuando Scaloni entra a la selección, Scaloni, esto es justamente por un análisis estadístico, le dice a los jugadores, fíjense que la mayoría de las veces que damos 10 pases, termina en gol o situación de gol. Entonces, esa visión basada en estadística cambió a la selección argentina. La selección argentina de antes era una selección individualista, en que le llegaba el Kun Agüero, le llegaba Tevez, buscaba regatear, ver cómo se iban a destacar, cómo iban a hacer ellos la figura, pateaban desde afuera queriendo meter el gol al ángulo siempre. Estrategia, sí. Con una estrategia más burda, que a partir de estos últimos años... Cruce de datos, ¿no? De estos cruces de datos, que probablemente se hagan con alguno de estos tipos de empresas, se identifica que lo más eficaz en el fútbol es dar pases cortos, dar muchos pases cortos. Y al que le gusta el fútbol, normalmente dice, no, esto es aburridísimo, esto no es el fútbol de antes, el fútbol donde venían y querían hacer grandes cosas, pero la estadística demuestra que los equipos que juegan de esa manera son los que más ganan. Y el caso es claramente el de Argentina, la escaloneta, el caso es el Manchester City, el PSG. Cuando se juega basado en esas estadísticas y se entiende cómo son las maneras más eficaces de jugar, se logran mejores resultados. Claro. Ahora, a veces lo que uno cree que es mejor, por ejemplo, para el fútbol, no es necesariamente lo que estadísticamente se demuestra que es mejor. Claro. Pero sería imposible que un ser humano analice 50.000, 100.000, 1.000.000 de partidos. Pero como las máquinas lo pueden hacer, al hacer ese procesamiento se dan cuenta de estos patrones y que bien aplicados llevan a que tengamos 2 Copa América, Mundial. Además que hay un Messi. Claro, además, pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle que todos juegan bien. Claro. Pero aplicado a otros rubros, permite, por ejemplo, detectar el cáncer. Claro. Permite, por ejemplo, prevenir ciertas enfermedades, descubrir una cura para la diabetes. Bueno, también viendo estas alertas, ¿no? Veía con beneplácito algunas implementaciones que se han hecho tecnológicas en el mundo que ya dan los alertas de tsunamis, de olas de calor, olas de frío. Eso también es beneficioso, ¿no? Completamente. El procesamiento de datos, por ejemplo, del tiempo, cuanto más chico es el espacio que se quiera analizar, más complejo es el análisis. O sea, si yo quiero saber cómo va a ser el clima en este cubículo en 30 días, es exponencialmente más difícil que saber cómo va a ser el clima en toda la Argentina y cómo va a ser el clima en Tucumán. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué? Porque para analizar cómo va a ser el clima específicamente en este punto, yo necesito analizar todas esas variables que hemos hablado recién, de todas esas variables climáticas, de cómo va, no sé, la presión atmosférica, humedad, muchísimas variables. Lo que tiene que ver con el tiempo
y factores climáticos, todos esos factores analizados de manera general son menos, digamos. O sea, si yo voy a analizar de un espacio muy grande, tengo que analizar grandes tendencias. O sea, tengo que analizar las tendencias de vientos, de presión atmosférica a nivel macro. Pero si tengo que analizar de un espacio muy chiquito, tengo que analizar las tendencias macro y todas las tendencias micro que se van acercando a ese lugar. Entonces es como que si tuviera que analizar, no sé, 5 factores para ver a nivel país, y para analizar a este nivel tendría que analizar 1 millón, 3 millones. Hay muchas más prioridades que pueden dar los datos, digo, para la mejor convivencia. Hay muchas cosas que se podrían utilizar y acá en este lado del mundo tal vez no se la utiliza, como estos alertas que te llegan al celular y te dice alerta de catástrofes, de algún tipo de eventualidad, qué sé yo, olas de calores o cosas que tengan que ver. Hay muchas alertas que sí se podrían llegar a tener, hay muchas cosas que se empiezan a poder procesar mejor ahora que hay más capacidad de cómputo. Sí. Ahora que hay grandes data centers se puede hacer cada vez proyecciones más precisas del clima, por ejemplo, en relación a lo que hablábamos recién. Tucumán podría tener otro sistema de alertas, eso no sé, inclusive más allá de los modelos predictivos de inteligencia artificial. Yo sé que actualmente la provincia de Tucumán, el municipio y hay muchos otros lugares están trabajando en alertas porque ya se habla desde hace meses que vamos a tener un verano con un efecto específico que está afectando ya el norte y que está viniendo para acá porque bueno, sabemos que el ciclo va pasando, ¿no? Entonces, ante la cantidad de lluvias que vamos a tener, el evento de calores muy fuertes y en momentos más largos, porque va cambiando el clima, el cambio climático también está haciendo lo suyo, digo, sé que hay algunos instrumentos que se están utilizando. Ahora, ¿cuánto de todo lo que se utiliza es bueno, doctor? Bueno, como en todo hay cosas buenas y malas. Y en el ámbito de la inteligencia artificial o de la predicción o la utilización de datos, depende mucho del uso que se le da a esa información. Si, por ejemplo, nosotros tenemos trillones de datos sobre la salud de ciertas personas y utilizamos eso para prevenir el cáncer, para hacer tratamientos médicos que sean más específicos, para, en el caso de las alertas, saber con mucha antelación cuándo va a haber un tornado, cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber ciertas cosas que ya se está haciendo, y aprovechamos esas herramientas, tiene un uso completamente positivo. Pero estamos viendo, por ejemplo, doctor, que hay países que han prohibido, por ejemplo, las IA y también los teléfonos a determinadas edades en los chicos, en determinados lugares está totalmente prohibido, en China, en algunos otros países. Esto entonces, cuando uno lo piensa, o tienen que estar o no con el teléfono, es bueno o no, más allá de las horas de pantalla, eso es otro tema. Pero digo, ¿cuán beneficioso es que los chicos estén sumidos en este mundo digital? Porque es verdad, nosotros, o por lo menos yo, no nací en una era digital, nací en una era analógica. Y me voy adaptando a lo digital. Pero hay chicos que ya nacieron en lo digital, sabemos que es algo normal y natural, pero ¿cuánto a su medida es lo justo? Bueno, respecto a la utilización en chicos, la utilización de modelos de lenguaje, o sea, ese tipo de inteligencia artificial, llámese Gemini, ChatGPT, Claude, cualquiera de esos, sí se nota que tiene un gran efecto en la parte educativa, sobre todo, en el desarrollo de capacidades. Si, por ejemplo, yo antes en la primaria tenía que hacer un ensayo para poder explicar, no sé, cualquier cosa, cómo me sentía ayer, o para poder explicar cierto fenómeno político, bueno, yo tenía que ponerme a pensar qué opinaba sobre el tema y desarrollar un espíritu crítico, leer quizá libros y en base a eso hacer mi opinión y plasmarla en un texto escrito. Hoy en día yo le puedo mandar a ChatGPT y decirle, hazlo. Está bien, pero si yo no genero ese espíritu crítico, como vos decís, y no tengo un criterio para escribir, ¿nos sirve al final? Bueno, como profesional, digo, ¿no? Justamente, en esa etapa donde uno necesita desarrollar ese espíritu crítico, hacer las cosas por la cuenta de uno mismo, errar, tener falencias, es fundamental. Claro. Porque si uno no erra, no termina aprendiendo por sí mismo. Claro. Entonces, por más que haya un sistema que permita hacerlo automáticamente, uno no desarrolla las habilidades para controlar ese sistema. Bueno, a mí me pasa que en mi ámbito de trabajo, que yo estoy en una parte de comunicación institucional, siempre dicen, pásalo por la IA, como si fuese algo, un trámite, y no es así, es una herramienta la IA, la inteligencia artificial, y tiene códigos de pedido, o sea, no es que
lo que yo le pida a la misma IA y vos le pidas no va a tener el mismo resultado. Sí, Ni bien. le pida acá a mi compañero, ni otra persona, ni un vecino, porque depende cómo vos utilizas la técnica que sabes para utilizar esa herramienta, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente, es las capacidades que uno tiene previamente, por más allá de la inteligencia artificial, lo que permiten hacer un mejor uso. Claro. Porque, por ejemplo, si vos hicieras una nota periodística, vos que sabés cómo hacer una nota periodística, por más que la hagas con inteligencia artificial, vas a hacer crítica acerca de qué te gusta y qué no. Bueno, los modelos necesariamente van mejorando. Estamos viendo que cada 2 meses hay un gran salto entre un modelo y otro. Sí. Y a veces cada un mes salen nuevos modelos que superan ampliamente el modelo que había 2 meses atrás. Eso implica que de acá a 2 años vamos a tener 12 actualizaciones o 12 grandes saltos de las capacidades que tienen los modelos que hoy conocemos. Que no son menores, 12 grandes saltos es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Antes pensar un gran salto en la tecnología, si estamos hablando del 1900, era décadas. Claro. A partir del 90 era un par de años y ahora 2 meses. Claro. O sea, cada 2 meses hay un gran salto tecnológico. Y eso va a llevar, creo yo, a una serie de consecuencias, que en algún punto la inteligencia artificial va a ser muy buena y va a poder hacer las cosas muy, muy bien. Pero para eso hay que capacitarse cómo utilizar esa herramienta, ¿sí no? Hay que capacitarse cómo usarla y hay que capacitarse en general también. Sí. O sea, ambas cosas. Por un lado, cómo usar la herramienta. Para saber herramienta. corregirla también, ¿no? Exactamente, para tener criterio propio humano respecto a eso. Quizás de acá a 5 años tenemos herramientas que ya casi no necesitan control. Claro, o sea tal vez. No lo sabemos, pero si todo sigue a este nivel, probablemente de acá a 2, 3 años, 5 años, tenemos herramientas que en la mayoría de los temas no necesiten casi control. Entonces eso nos va a volver a hacer replantearnos y decir, bueno, ¿qué necesitan los chicos? ¿Cómo necesitan aprender? ¿Qué necesitan usar? Y volviendo a la fase positiva de esto, no todos son esos modelos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no todo es ChatGPT. No todos son los modelos de lenguaje. Como decíamos recién, hay modelos que predicen enfermedades, hay modelos que predicen tornados, hay modelos que predicen cómo cultivar mejor, cómo, reducir la contaminación. Entonces uno dice, bueno, un chico de 11 años tiene que tener acceso a inteligencia artificial, quizás reducido a estos modelos de lenguaje, pero los datos y el procesamiento de datos que se hace con la inteligencia artificial necesariamente van a atravesar toda su vida. Te pregunto algo cortito. Sí. ¿Es verdad que ya no tenemos intimidad? ¿Es verdad que el teléfono nos escucha hasta cuando no lo usamos? ¿O la computadora, lo que tengamos de artefactos? Y no debería. Pero sucede, ¿no? No debería, pero podría suceder realmente. Da la sensación de como que algunas aplicaciones al menos lo hacen. Claro. Hay casos judiciales contra ciertas aplicaciones por haber justamente utilizado datos de manera no consentida. Ahora te mandan un consentimiento para que vos aceptes o no, ¿no? Todas las plataformas. Sí, siempre en principio lo hicieron, pero bueno. Uno tampoco lo lee, dice sí, para ponerlo, porque es así. Es la ansiedad de ya tenerla a la aplicación y empezarla a usar, ¿no? Claro, definitivamente. Y hay ciertos factores sobre el plano de seguridad y de privacidad y demás que nos hacen cuestionarnos esto. Especialmente a nivel macro, la posibilidad que hay de predecir ciertas cosas o la posibilidad que tienen, el algoritmo y demás, de tener respuestas muy similares a lo que uno habla, de que haya respuestas de los estados, no sé, de la OTAN o de ciertos estados potencias hegemónicos, que al momento de poner un conflicto, por ejemplo, de un conflicto bélico, saben exactamente cuándo atacar, a dónde atacar, a quién atacar, cómo atacar, saben exactamente los hábitos, el lugar, cómo interactúa esa persona, qué hace, qué no hace. No, mientras vos hablabas yo me reía porque me imagino mi propio algoritmo de mi teléfono, ¿no? Que está conmigo. Vos no te imaginás, yo puedo estar viendo noticias, porque yo estoy cargando noticias en mi página, de todo tipo, internacionales, nacionales, locales. De pronto entro a comprar una pintura que me hacía falta en casa, o sea, nada que ver una cosa con y de pronto estoy, por ejemplo, ahora estamos charlando de tecnología y en 2 minutos voy a estar con la tarea de mis hijos, o sea, nada que ver, se debe volver loco, debe ser un ida y vuelta. Doctor, ha sido un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, muchísimas gracias a vos. Gracias.
Llegó el momento de presentarte a Carolina Ponce de León. Nuestra compañera hoy nos propone este tema. Hoy en Las Mangas del Chaleco le contamos la historia de Teo Navarro López, 10 años, jugador de ajedrez. Y próximamente, y si todo acompaña, nos representará en las Olimpiadas a nivel de la República Argentina. Esta es su historia. Bueno, yo comencé a los 3 años y se me volvió un deporte muy lindo, ya que hay que pensar bastante y esto me sirve mucho también para el colegio y las matemáticas. Y bueno, yo comencé jugando al ajedrez gracias a una serie, creo, que es muy famosa, que se llama Gambito de Dama. Ahí yo me ilusioné mucho para jugar al ajedrez y bueno, ahí se me dio y terminé jugando un deporte muy lindo que ni conocía. Bueno, voy a competir en Buenos Aires. Va a ser un torneo muy importante, ya que es uno de los pases para ir al Mundial en Foz do Iguazú, en Brasil, y es una oportunidad que casi no se da y es para aprovecharla. Tengo muchos compañeros que juegan al ajedrez en mi club, que es el Club 64, y de mis compañeros vamos 3, Jorge Laguna y Milo Bosani. Claro, la materia ajedrez forma parte de las electivas de mi colegio, que son materias que vos podés elegir y que cursas a la tarde. Y yo elegí ajedrez en el gimnasio y nuestro profesor es Daniel Hernández. Es por un buen tiempo y yo creo que después del segundo año ya se pueden elegir otras. Y yo creo que no, porque también veía lo mismo cuando me quería dedicar a esto, que iba a ser algo muy aburrido y difícil, pero en realidad solamente hay que animarse y te va a divertir mucho. Ahora difícil es cuando te dedicas con un montón ahí al estudio y es algunas veces se complica, pero siempre viéndole el lado positivo no es difícil en ninguna parte. Claro, hay que estudiar las jugadas, los rivales, hay que tratar de predecir cada movimiento y ese es uno de los componentes del ajedrez, ¿no? Y yo creo que el ajedrez es muy parecido al fútbol porque los dos se necesita gran aguante psicológico. En el ajedrez se necesita un aguante mental porque las partidas pueden durar más de 2 horas tranquilamente. Y en el fútbol aguante físico, porque no es para cualquiera estar corriendo de un lado a otro 45 minutos. Y yo creo que se relaciona en varias cosas. Por ejemplo, si te van ganando un partido 2-1, a no desanimarse. O sea, estás a un gol y en el ajedrez, bueno, pasa lo mismo. Por ejemplo, te colgaste una pieza que sería que te hagan un gol en el fútbol. No hay que desanimarse porque esa misma posibilidad de que vos te cuelgues una pieza, existe la misma posibilidad de que tu rival se cuelgue una pieza. Mi mayor sueño es representar a Argentina en los mundiales y ser gran maestro. El gran maestro es el título de más jerarquía para jugar al ajedrez. Ser gran maestro es técnicamente ya saber casi todo. No ser alguien perfecto necesariamente, pero saber mucho y tener mucha experiencia en el ajedrez y tener mucha experiencia, ¿no? Yo tengo 10. El ajedrez se ve difícil, pero en realidad nada es difícil si le ponemos garra o estudio. Pasa lo mismo en el fútbol y el ajedrez ayuda mucho en la matemática para calcular los números. El ajedrez en eso hace un gran aporte y como amigo también ayuda mucho con el respeto hacia el rival, ¿no? Y bueno, sé que va a ser un torneo difícil, pero yo sé que me puede ir bien y que puede ser un gran torneo, ya que me estoy preparando con todos los recursos que tengo a mano y tratar de ganar, ¿no? Esa es mi expectativa. ¿Y cuándo sería el Mundial en Brasil? El fin de año, sería en octubre, en Foz do Iguazú, y va a ser una de las competencias más difíciles, pero
también va a servir mucho para mi experiencia. Se divide por edades, existe la sub 7, sub 9 y sub 11. Y yo voy a jugar en la sub 11 este año y va a ser un torneo un poco complicado, ya que voy a jugar con rivales de más experiencia, ya que tienen un año más que yo. Eso no necesariamente tiene que ser la primera carta que tiene que jugar mi rival para ganarme, sino yo también tengo mis armas, así que puedo ganarle también tranquilamente, ¿no? Bueno, este año entré al Gymnasium, fue una alegría muy linda y bueno, representar estos colores azul y rojo es un honor y orgullo total. Y yo creo que en realidad es todo lo contrario, yo creo que la UNT sirve para todo tipo de cosas en Tucumán. La UNT es muy importante para los avances científicos y tecnológicos y la UNT es también muy reconocida a nivel nacional. Por eso yo creo que es muy importante estudiar en UNT. También es un privilegio porque no cualquiera puede llegar a entrar a este tipo de colegios, ya que se necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación al estudio. Entonces es un gran privilegio estar en la UNT. Punto final para las mangas del chaleco de esta semana. Recordá que nos podés seguir en redes. Somos las mangas del chaleco Tucumán en YouTube. Allá vas a poder ver este programa como los otros de estas 10 temporadas. Nosotros estamos gustosos de que siempre nos acompañen. Quiero mandar un saludo muy grande a cada una de las personas que me han encontrado en la calle. Hay un montón de emprendedoras que he estado viendo por allí porque estamos produciendo un nuevo programa y que siempre nos están siguiendo y mandando ese afecto, ¿no? Nos encuentran en la casa y nos saludan, así que para ellas un beso muy grande. Gracias a la gente de Charlotte que brinda la indumentaria y no me voy sin antes decirte que en YouTube, en Instagram y en Facebook somos las mangas del chaleco OK. Seguinos, danos un me gusta y compartinos, ¿eh? Eso es nuestro gran aliciente. Será hasta en una semana, ¿les parece? Yo los espero. Hasta entonces.